Muy buenas noches. Vamos a continuar eh, con las clases de dirección, supervisión y fiscalización de obras de saneamiento. Entonces, el día de ayer habíamos visto un poco eh, ya durante la ejecución de proyectos, qué es lo que deben hacer tanto el director de obra o el superintendente de obra al iniciar el proyecto y el supervisor en lo que es referente al informe inicial de supervisión. ¿Ya? Entonces, repasando un poco en lo que va a ser el informe inicial de supervisión, eh, bueno, ¿qué es lo que debe contener un informe inicial de supervisión? Primeramente, tiene que hacer un cronograma global de actividades de la supervisión y así también tiene que participar conjuntamente la empresa en hacer un cronograma de obra acorde al plazo y un cronograma de desembolsos. Ahora, ¿por qué tienen que hacer los dos? Ya. Muchas veces el supervisor dice, bueno, señor contratista, presente su cronograma de desembolsos, sus frentes de trabajo, su equipo y etcétera, etcétera. ¿Ya? Es muy importante que participen los dos porque así los dos van a ser responsables o corresponsables, y no hablo de responsabilidad en el ámbito de tener alguna responsabilidad administrativa, sino en responsabilidad por el actuar ya en la obra y meterse ya dentro del proyecto para ver la culminación óptima del mismo. Entonces, entre los dos se pondrán de acuerdo y decir, bueno, hasta tantos días voy a avanzar el 10, 15, 20%. Cada mes mi cronograma de desembolsos va a ser tanto y por tanto estamos eh, culminando la obra. Pero eso tiene que ver mucho también con la disponibilidad de personal, de maquinaria y equipo. Va a ser no va a dar resultado que se haga un cronograma a la ligera y diga, bueno, yo voy a avanzar tanto o vamos a avanzar tanto si es que el contratista no tiene el equipo mínimo y el personal mínimo para comenzar la obra. Ya les había dicho que el contratista para el primer día de la obra tiene que tener ya su instalación de faenas, tiene que tener su personal, tiene que tener ya material, tiene que tener equipo para ya desde el primer día ejecutar la obra. ¿Ya? Muchos desde el primer día recién están empezando a moverse y ahí han perdido bastante tiempo. Entonces, tiene que revisar el proyecto referente al diseño final, incluyendo verificación de componentes, memorias de cálculo, diseño, dimensionamientos, etcétera, etcétera. Ahora, 10 días generalmente para esa revisión no va a alcanzar para que ejecute todo esto, pero mínimamente debería ser en forma general, ¿ya? Y en conclusiones, recomendaciones, ¿ya? Decir que o informar que se va a ir a lo largo del proyecto verificando y complementando alguna cosa que haya obviado o que lleve mucho tiempo. Deberá contener un cronograma de obra, bueno, tanto de la empresa como del supervisor, ¿ya?
tiene que tener, bueno, eso en cuanto al informe inicial. Ya en informes mensuales, la supervisión debería, los informes de supervisión deberían contener un resumen ejecutivo, ya, primeramente, con datos del proyecto, viendo si las boletas están vigentes, cuánto es el monto del contrato, haciendo mención si ha habido órdenes de cambio, ampliaciones de plazo, contratos modificatorios antes, ¿ya? Y además, haciendo un resumen de lo ejecutado y los problemas encontrados en la obra. eh, Descripción de los antecedentes, descripción del proyecto, indicando las actividades de supervisión, volúmenes de obra, cómo está el progreso de la obra a la etapa del informe, realzando los ítems de trabajo o ejecutados versus lo programado. Cuando todo está bien, debería estar, o sea, todo similar, ¿no? Pero siempre hay algún contratiempo que no es así y si existiera, hacerlo notar. También un detalle sobre la planificación del contratista, capacidad del personal técnico, equipo disponible, eh, cantidad, calidad y estado, etcétera, etcétera. Informe del cumplimiento del cronograma de actividades, describiendo el proceso de las obras ejecutadas, así también mencionando si es que en su contrato dice las actividades del componente social o del acompañamiento o asistencia técnica. Presentación de esquemas gráficos que muestren el ritmo general del progreso de las obras. Recomendaciones técnicas de importancia si el caso es necesario para incrementar el rendimiento de avances de los ítems previstos eh, para que se cumpla el plazo. Información de dificultades presentadas y que puedan anticiparse en el futuro y plantear las recomendaciones pertinentes. Informe sobre provisión de materiales, mencionando el grado de cumplimiento, describir la calidad de los trabajos ejecutados y los materiales incorporados, eh, detallar el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, los problemas que se han presentado en su implementación u otras medidas que se han propuesto y o aprobado en la ejecución de las obras. Descripción también de la relación del personal de la supervisión asignado para el control de las obras. Control y seguimiento de la administración del contrato con la relación a las órdenes de cambio, órdenes de trabajo, información financiera completa, con inclusión de los recursos disponibles. eh, Resumen de correspondencia cursada en cuanto a la empresa contratista y también al fiscal y un informe fotográfico mostrando cómo es. Dependiendo de de la institución, se presenta un informe de resumen ejecutivo sucinto para que esté claramente detallado en menos de 2 páginas o en 2 páginas cómo va la obra. Relación de informes, ensayos realizados, ¿ya? Y obviamente transcribir observaciones relacionadas a la sustitución del personal o acompañamiento, asistencia técnica. Muchas veces la empresa cambia personal, ¿ya? Observaciones relacionadas a la sustitución o ausencia del residente de obra o alguna otra situación. En cuanto a la
a la información de cómo es qué tiene que contener el informe de planillas del contratista, ¿ya? Ese es un índice mucho más detallado que la supervisión. Aquí lo vamos a ver un poco rápidamente. Bueno, este es un checklist de una institución pública. No voy a dar el nombre, voy a tratar de no dar el nombre para no generar alguna susceptibilidad. Bueno, tiene un C31, un preventivo que es de la institución, planilla de control presupuestario por gerencia y planificación, que también corresponde a la institución contratante. Solicitud de registro elaborado por el coordinador con visto bueno, fotocopia de constancia, dependiendo de cuál es el financiador, fotocopia de memorándum de designación, el fiscal o responsable de seguimiento, fotocopia de la orden de proceder, firma y sello de recepción, informe de conformidad y solicitud de pago emitido por el fiscal o responsable de seguimiento que tenga un cuadro de control físico financiero, además de un histórico, un control de garantías, informe técnico de conformidad del supervisor que incluya el cuadro del control físico financiero. Esto ya hasta el punto 6 le corresponde a la institución, bueno, y hasta el punto 5 tal vez a la institución, el punto 6 ya le corresponde al fiscal, el punto 7 le corresponde a la supervisión, el punto 8 también a la supervisión, solicitud del pago de planilla del supervisor al fiscal con sello de recepción. Nota de la empresa, esto ya es de la empresa, confirmando el nombre de las empresas al cual emiten las facturas, solicitud de anticipo o solicitud del pago de planilla firmada por el representante legal. Entonces, esta ya es la carta de solicitud de la empresa que presenta a la supervisión y luego la supervisión presenta al fiscal y el fiscal lo remite a la entidad. Factura girada, bueno, este es un checklist de Magua, ¿ya? Fotocopias de las facturas emitidas para el proyecto, aquí dice para planilla de cierre, entonces en este caso, en ese separador se va a poner una hoja diciendo que no corresponde, sino es planilla de cierre, certificado de avance de la supervisión, con firma y sello del superintendente, los cómputos métricos, croquis firma, archivo fotográfico, esto también, todo esto lo elabora la empresa por si acaso, fotocopia del libro de órdenes correspondiente al periodo, fotocopia del registro único de proveedores o RUPE, registro de beneficiarios SIGEB, fotocopia de certificado de NIT con cédula del representante legal, fotocopia de carátula de notarial del representante legal, sí, corresponde. Fotocopia de las garantías, ¿ya? En cada planilla deberían estar todas las garantías, incluso las vencidas, desde el inicio del proyecto. ¿Para qué? Para que auditoría vea un control exhaustivo de las planillas. Ahora bien, tienen que tomar en cuenta que en lo posible las boletas no tengan ningún, o sea, todos los días estén cubiertos. Muchas veces se hacen pasar con las renovaciones de garantía, pierde, o sea, la boleta vence por decir el 20 de mayo y el 29 de mayo recién están renovando la garantía. Entonces, ahí existe un desfase de unos días donde la obra no ha estado con la garantía vigente. En ese caso, cuando después de que se cierra el proyecto y detecta esto auditoría,
obviamente va a hacer una observación de eso a la entidad y la entidad, de acuerdo a lo que corresponda, hará un llamado de atención o hará un descargo, primero harán descargos correspondientes y si amerita harán una, tal vez una sanción administrativa. Por eso, cuando sean fiscales o las personas encargadas de eh, controlar las boletas de garantía, tienen que necesariamente ver que no exista ningún día suelto. Todos los días tienen que estar cubiertas las boletas de garantía, ya sea de anticipo, buena ejecución de obra, cumplimiento de contrato, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si dice rotulado de los planos ASBIR, acta, bueno, si es que corresponde esto para planilla de cierre, fotocopia de minuta de contrato, el contrato también tiene que estar en todas las planillas, fotocopia de contratos modificatorios y orden de cambio, si ha habido, tienen que estar toditas, obviamente ya firmadas y autorizadas, fotocopia de boleta o inicio de trámite de protocolización, si son contratos arriba de 1 millón, fotocopia de testimonio de constitución de asociación accidental si corresponde, fotocopia de testimonio de protocolización de contrato si corresponde, fotocopia de actas si corresponde, fotocopia del comprobante de contribuciones al sistema integral de pensiones, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que contener eh, las, planillas de avance de obra. Entonces, ahora bien, ¿cómo debería estar eh, un certificado? ¿Cómo debería ser un certificado de obra? De acuerdo a la institución que estén trabajando, bueno, tienen sus formatos. Acá vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, donde, perdón, está un poco abriendo el archivo, donde tiene, bueno, un CAO, digamos, es en este caso la planilla 7 donde tiene los datos del proyecto, el plazo, cuánto ha sido el plazo, cuánto está el plazo, cuándo se ha iniciado, cuánto ha sido el anticipo, cuánto se ha descontado el anticipo, es un resumen de todo cómo está la obra, cuánto es la planilla actual. Y tiene que estar firmado por él. Superintendente de obra, tiene que estar firmado por el gerente de la supervisión y también por el fiscal. Y la planilla netamente, la planilla con los datos también, fecha de inicio, si ha habido suspensión, en este caso ha habido suspensión, reinicio, órdenes de cambio y el plazo en días, ¿ya? Y también tiene que tener, obviamente, los ítems de contrato, del contrato original, ¿ya? Que si ha habido cambios en una orden de cambio uno, en este caso ha habido una orden de cambio uno que ha variado unos centavos, si se fijan acá era 18 millones con punto 71, bueno, sigue 71. eh,
Si ha habido ha habido un contrato modificatorio uno, aquí varios centavos, perdón, en el uno ya no es 71, es con 52 centavos, ¿ya? También mostrando, o sea, todos los cambios que se ha hecho. En este caso ha habido una orden de cambio 2, una orden de cambio 3, una orden de cambio 4, una orden de cambio 5, una orden de cambio 6. Entonces, y la cantidad del certificado de la planilla, viendo todos los porcentajes de avance y abajo también mostrando, mostrando cuánto es el monto de contrato, cuánto ha cambiado con el contrato modificatorio uno, con el 2, cuánto ha cambiado con la orden de cambio uno, 2, 3, 4, los que hayan hecho, y también eh, firmado por el superintendente y por el supervisor, además de los cómputos métricos correspondientes, que tienen que ser de forma clara y con las progresivas, o sea, de acuerdo a la obra, con también con un planito, bueno, en este caso puede presentarse planos adicionales y debe presentarse, pero también en los cómputos haciendo ver qué es lo que se está cobrando, o sea, para acá está con todas las gráficas, son volúmenes que se cobra y para que cualquier persona pueda revisar. Entonces, esto tiene que ir así claramente los cómputos métricos. ¿Ya? Eh, Además de un anexo fotográfico, los ensayos correspondientes, si es hormigón, tiene que haber ensayos de hormigón, si es de compactación, tiene que haber cono de arena, y lo que corresponda, ¿ya? Cada planilla tiene que estar muy bien respaldada para que se evite cualquier susceptibilidad, ya sea durante la revisión o posterior en una auditoría. Si van a tener alguna consulta de acá, por favor anótense y vamos a discutirlo después. También la supervisión, en caso que así amerite, tendrá que realizar informes especiales durante las ejecuciones de la ejecución de obra. Esto va a ser a requerimiento del fiscal o de la unidad contratante, ¿ya? Este informe también va a ser un informe donde va a mencionar, digamos, o donde se quiera que se informe de algo especial que ha sucedido, obviamente también de cómo está la obra, ¿ya? Y tiene que ir planteado de las recomendaciones y soluciones adecuadas para que los involucrados analicen el contenido del informe para la toma de decisiones y oportunas para solucionar si es que había algún problema. ¿Ya? Antes de hablar de cierre de proyecto, vamos a hablar un poco de las cualidades que tiene que tener un supervisor de obra y un director de obra, y también el fiscal. Ya habíamos dicho que no solo es tener el conocimiento o la capacidad, la toma de decisiones en esta etapa es muy importante, ¿ya? Y además, tres cosas esenciales: actitud, aptitud y determinación, ¿ya? Y no solo les va a servir eso para el tema de supervisión, sino les va a servir para su vida, para la vida misma, ¿ya? Acuérdense de estas frases, o sea, una persona, un profesional, siempre tiene que tener tres cosas importantes: actitud, aptitud y determinación. ¿Ya? Creo que es resumen de las tres cualidades
más importantes y también obviamente la toma de decisiones. Si no tiene estas tres o cuatro cosas, creo que no va a funcionar, ¿ya? Y sobre todo, ¿ya? Eh, no debería mencionar esto, pero es muy importante. La ética profesional y los valores que prácticamente, con mucha pena ajena tengo que decir que se está perdiendo. ¿Ya? Hay una cosa, señores, ¿ya? Y siempre lo digo en las clases que imparto, ya hace mucho tiempo en este de supervisión, traten en lo posible de que los problemas no vayan de índole personal, no vale la pena, aunque a muchas veces no se puede, muchas veces no se puede. La relación entre supervisión y contratista nunca va a ser color de rosa, siempre va a haber problemas, pero mientras actúen de forma ética, no creo que no va a pasar nada. Pero existen profesionales que no son nada éticos. Ejemplo, uno donde todos han visto y que no deben imitar. Lo primero que dicen, el supervisor, obviamente el supervisor tiene toda la potestad en la obra, es el que va a definir cosas, pero eso no implica que se sienta poderoso y omnipotente. ¿Ya? Me da mucha pena, amigos supervisores, que eh, generalmente dicen, ok, empresa, me vas a recoger a las 7 de la mañana, 8 de la mañana de mi casa, me vas a llevar a la obra, eh, me vas a invitar a almorzar y después me vas a llevar a mi casa. ¿Y qué hacen las empresas? Acceden. ¿Por qué? Porque dicen, pucha, si no accedo a esto, me va a empezar a molestar, me va a empezar a, a observar y prefiero llevarme bien con el supervisor, etcétera, etcétera. Es el primer síntoma de que esa persona no tiene nada de ética profesional. Segundo, de los fiscales, y esto he visto mucho en los municipios. Generalmente las planillas, cuando son proyectos compartidos con municipio y con contrapartes municipales, firman fiscales municipales. Y en las alcaldías que son lejanas, bueno, los salarios no son muy buenos, ¿ya? Pero eso no les da derecho de extorsionar a las empresas. Yo he visto el 80% de fiscales pedían a las empresas, sálvame 400 pesos, sálvame 500 pesos, si quieres que te lo firme, tráeme un whisky, sálvame 2000 pesitos y etcétera, etcétera. Otro indicador que tarde o temprano esa persona va a terminar mal, no tiene nada de ética. Yo he conocido muchas personas así. Tercero, ya cuando son un poco más sinvergüenzas.
He conocido una empresa cuando era fiscal en el FPS. No era yo, obviamente no era fiscal de ese proyecto, pero creo que la empresa tenía mucha confianza conmigo y vino y se me acercó. Ingeniero, tengo este problema. Me han rechazado estos canales. Y me muestra las fotos. Evidentemente estaba mal para demoler y rehacer. Ya mis albañiles eh, no han hecho bien y el supervisor me está queriendo hacer demoler, eh, creo que 400 500 600, algo así, metros de canal. Y me mostraba las fotos y solo había tramos de 5 metros, otro tramo de 2. O sea, sumado todas las fallas, creo que no llegaba ni a 30 metros. ¿Y qué le había dicho el supervisor? Le había dicho, mira, se había dado el lujo de decir, tú estás ganando aquí, estás ganando 300.000 bolivianos. Dame la mitad porque si no te voy a hacer demoler todos los canales, tus canales. Entonces, un supervisor ya mayorcito, que tenía el apellido de un árbitro famoso también, ya hace mucho tiempo. Da mucha pena ver ese tipo de supervisores. O supervisores que se creen que porque tienen el poder de rechazar o aprobar, simplemente, o fiscales, en esto también hay los fiscales, de tratar mal a los otros profesionales. Una cosa es, una cosa, señores, es observar técnicamente, ¿ya? Y pueda que tengan toda la razón, pero otra cosa es hacerlo con maldad o con la finalidad de menospreciar al profesional que está al residente o al contratista. O sea, no hagan eso, no hagan eso. Es, es feo porque al final de cuentas hacen eso, están sembrando mal y tarde o temprano van a recibir la cosecha. Saben el dicho, ¿no? Quien mal siembra, mal cosecha. Quien bien siembra, bien cosecha. Continuamos. Informes finales y cierres del proyecto. Ya el supervisor tiene la obligación de elaborar un informe final de acuerdo a la institución 3, 4, 5 ejemplares y tiene que tener una descripción cronológica y detallada del proceso de construcción, viendo los volúmenes, montos ejecutados, relación del personal, equipo, cumplimientos, ampliación de plazo, problemas, qué soluciones se ha adoptado y cualquier aspecto relevante que considere necesario. También tiene que estar acompañado de los planos ASBIL y los planes de operación y mantenimiento de la obra. Este informe final tiene que también tener el informe ambiental de seguimiento, describiendo todas las medidas ambientales que se han tomado durante la ejecución de la obra, ¿eh? Como un índice
no limitativo, pero mínimo, de contenido mínimo, tiene que tener antecedentes del proyecto, código, provincia, departamento, antecedentes de la empresa, razón social, director de obra, viendo cómo así cómo se ha llevado las boletas, tiempo, antecedentes de la supervisión, descripción del proyecto, magnitud de las obras, estado financiero inicial, estado financiero final, gráficas, eh, las modificaciones, órdenes de cambio, plazos de ejecución, ampliaciones de las obras, problemas encontrados, soluciones que se han adoptado, los aspectos ambientales, calidad de los trabajos realizados por la empresa, el plan de operación y mantenimiento, los planos ASBIL, las actas de recepción provisional definitiva y las conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Además, bueno, libro de órdenes, control de planillas, reportes mensuales, manejo de correspondencia, órdenes de cambio, órdenes de trabajo, control de ensayos, control topográfico, control y preparación a planos ASBIL, actas, informes. Todo eso debería tener. Y algo muy importante, o sea que muchos no lo toman o no lo hacen, pero un informe final tiene que tener un anexo fotográfico desde el inicio de la obra. En este caso les voy a mostrar, este es un anexo. Bueno, yo era fiscal de esta obra de la presa Millumayu, para los que son de Cochabamba es en Tarata, ahora lo conocen como Laguna Turquesa, que se ha vuelto muy visitado, zona turística, ¿ya? Entonces, de cómo se desarrolló la obra. ¿Sí? Acá, por ejemplo, están en la inauguración con cuál era el equipo, la movilización de equipo, el replanteo, los materiales, cómo se han empezado las excavaciones. Esta era una presa con sistema de riego. Uno de los campamentos, la instalación de otro de los campamentos, ya la excavación de zanjas de tubería. Ya. Lo mejor es que esté detallado por meses o por semanas. Ya. El relleno seleccionado, compactación. Aquí ya las zanjas, los basureros, los temas ambientales, los tubos que se han puesto, las marcas, los letreros de señalización, los PMs. Entonces ya todo detallado cronológicamente de la obra. Y aquí ya están las llaves, después se hizo las cámaras, aquí ya se está comenzando a construir, a excavar para la presa, era una presa de hormigón ciclópeo. Las medidas, los defensivos a los alrededores, ya la excavación para la represa, excavaciones hasta encontrar roca. Como era una presa de hormigón, bueno, los estribos teníamos que verificar que estuviera muy bien, o sea, terreno duro para evitar cualquier situación no deseada. Los plantines, en este caso, ya se hizo también al inicio. Ahí estaban las cámaras y aquí ya se está excavando para
represa. Entonces se está viendo toda la etapa constructiva cronológicamente. Y aquí ya se están haciendo la limpieza con agua a presión para el posterior inicio de vaciado. Ya se está comenzando el vaciado, las probetas. Ahí ya se tiene los water stop y ya se comienza el vaciado. Aquí se está limpiando la piedra para hormigón ciclópeo, se está pesando el control de los agregados en peso, se ve el revenimiento y se comienza el vaciado, o sea, a través de una canaleta y se vierte el hormigón. Y aquí ya está la presa ya a una altura casi 2 metros. La rotura de probetas, etcétera, etcétera. Bueno, hay una segunda parte que no lo tengo en este momento, pero a ver si podemos mostrar más adelante. Entonces, es muy importante que un informe final tenga por lo menos, no sé, unas 30 hojas o más de fotos que muestre el antes y el después. Eso, eso hace mucho porque eso va a ser, creo que, la mayor propaganda para todos, cómo era la obra antes y cómo quedó después. Ahora bien, libro de órdenes. Este actualmente yo diría, es la historia de la obra, ¿ya? Y es un libro notariado, numerado con 2 copias por hoja, donde se dan las instrucciones y cualquier comunicación entre el supervisor y la empresa a través del supervisor designado y el superintendente de obra o el director de obra. ¿Ya? Este libro solo están autorizados para escribir el superintendente y el supervisor. Muchas veces me hacen la pregunta, ¿y el fiscal puede escribir en libro de órdenes? No, la función del fiscal es otra y lo vamos a ver un poco más adelante ahora. Solo entre supervisor y superintendente. ¿Qué es lo que va a contener el libro? Bueno, va a tener una orden de proceder con su fecha, donde se le va a instruir que el contratista movilice personal, material, equipo para la ejecución de trabajos. Se va a anotar las instrucciones, órdenes u observaciones impartidas por el supervisor al contratista donde se refieran cosas del trabajo que está en el contrato. Tiene que llevar la fecha y la firma de la supervisión y la constancia firmada por el contratista o por el supervisor de recibido. En cuanto al contratista, permítame un ratito, por favor. En cuanto al contratista, el contratista solicitará las autorizaciones respectivas o también anotará eventos que puedan ser compensados en plazo. Ejemplo, señor supervisor, el día de hoy, desde horas tanto hasta horas tanto, ha habido una lluvia que ha perjudicado el normal desarrollo de la obra. Generalmente estos eventos lluviosos cuando se tiene proyectos de saneamiento como agua y alcantarillado, el perjuicio no es solo ese día. Muchas veces el terreno está anegado y
hasta que sé que oré pasan 2 o 3 días. Por tanto, el contratista tendría que advertir esa situación. Además, esto no es suficiente porque piden un reporte del CENAMI para corroborar. Ahí existe un problema. Muchas veces no existe estaciones en la zona de la obra. Cuando no exista estaciones y no quieran llevar a susceptibilidades donde digan que el supervisor y el contratista se han puesto de acuerdo para ampliar el plazo y han anotado en el libro de órdenes una lluvia que nunca ha existido, porque a veces ocurre eso, mínimamente deberían recabar un documento con el dirigente para que, no en libro de órdenes, pero un documento aparte, donde el dirigente o alguien de la comunidad avale, diciendo, sí, yo soy testigo de que ha llovido y ha perjudicado estas cosas. Ahora bien, siempre se comete acá un error que muchas veces se deja de lado el libro de órdenes y se está llenando simplemente para ya la fecha de presentación de planillas. No hagan eso, por lo menos si no se llena cada día, porque a veces sí es cierto que nos olvidamos, ¿ya? Por lo menos llenen semanalmente, ¿ya? En otros países ya no existe este libro de órdenes. Como ya hay tecnología y el internet en todo lado, muchos financiadores toman más validez a los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque el correo electrónico pues tiene ahí una fecha, una hora de cuándo se ha mandado y no es posible hacer, como se dice, falsificar la información. ¿Ya? Y muchos países han desechado o están desechando el libro de órdenes y están usando una correspondencia que es el correo electrónico. Ahí ya se ve cuándo y cómo han sucedido las cosas. ¿Ya? Entonces, es muy importante, como les dije, qué es, qué se escribe en libro de órdenes. A continuación voy a mostrar un ejemplo de libro de órdenes donde voy a hacer notar tal vez algún aspecto eh, que en este caso el supervisor ha dejado, ha dejado pasar mucho tiempo. ¿Ya? He borrado el nombre de la obra de la empresa, o sea, esto para no quiero dañar al supervisor, por si acaso el supervisor es amigo mío y me ha autorizado, con eso no quiero decir que sea un mal profesional, simplemente que ha ocurrido esto en una obra. A ver, antes de ver el libro de órdenes, algo muy importante, señores. El supervisor tiene que tomar acciones para corregir algunos retrasos en la obra hasta el 25 o exagerando el 30% del plazo de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el contratista tiene un retraso y no ha tomado las acciones para revertir ese retraso, y la obra tiene menos del 30% de avance,
yo les recomiendo resolución de contrato, sin pensar dos veces. ¿Por qué? Porque van a hacer menos daños a todos los que intervienen. ¿En qué aspecto? El contratista no va a tener mucho avance, no va a tener no va a invertir mucha plata, por tanto, no va a perder harto dinero de sus boletas, o sea, el daño no va a ser mucho, ¿ya? Como hay mucho avance, bueno, prácticamente eh, no, s- la obra va a ser relativamente, entre comillas, más viable de poder licitar nuevamente, y las responsabilidades que pudieran haber se van a minimizar precisamente por el poco avance. Ahora bien, ¿valdrá la pena rescindir contrato cuando la obra esté en un 85 o 90%? Según mi recomendación, no. Falta poco para terminar. Con eso no quiero decir que arriesguen porque realmente, o sea, si pueden salvar la obra, háganlo. Si se puede. Si no, bueno, si no hay más remedio, no queda otra. Pero rescindir un contrato al 85 y 90%, con seguridad cuando eh, todos los proyectos que se rescinden entran a auditoría. La auditoría va a detectar algo que el supervisor no va a poder refutar y va a decir, el supervisor tendría que haber rescindido a la empresa antes. Ha dejado pasar esto, ha dejado pasar esto, ha dejado pasar y recién rescinde al 90%. Por tanto, el supervisor tiene responsabilidad y hay daño económico. Al supervisor le va a caer responsabilidad. Y la empresa va a perder mucho. Ya ha invertido mucha plata. Ya ha invertido mucha plata. Va a perder sus garantías, va a perder mucho dinero, va a perder tal vez su casa, sus propiedades. O sea, todos se van a hacer mucho daño. Ya. Y con seguridad, para una resolución de contrato, debe haber atrás unas dos o tres intenciones de resolución de contrato. Entonces, recomendación, señores, si hasta antes del 30% del avance de obra la empresa no funciona, rescindan sin pensar dos veces, porque vuelvo a repetir, van a hacer menos daño a todos. Cuando rescindan al 90%, ¿ustedes creen que la empresa o el empresario se va a quedar de los brazos cruzados cuando le embarguen, le rematen sus propiedades o pierda millones? ¿A quién le va a echar la culpa? Le va a echar la culpa a la supervisión. Incluso puede haber personas que pueden estar mal de la cabeza e ir a cosas mucho mayores. Y ahora se van a dar cuenta de por qué les digo esto. Ya acá eh, esta es una obra, bueno, del 2015. Voy a hacer un poquito más grande.
Ya. Acuérdense bien, por favor, el 27 de octubre se da la orden de proceder, dice a las 11 a.m. en presencia de la empresa y el señor residente, el ingeniero, el supervisor, también estaba el fiscal, obviamente mencionan al fiscal a todos, ¿ya? Entonces se da constancia donde se registran todos los eventos, etcétera, etcétera, ¿ya? Se da la orden de proceder y aquí dice, una vez realizada la apertura del libro de órdenes, se instruye al contratista a realizar las siguientes actividades el mismo día. Dar inicio al ítem de instalación de faenas, presentar el cronograma, cronograma de desembolsos, análisis granulométrico de agregados, presentar dosificación de hormigones, etcétera, etcétera. Todo esto el contratista lo debería tener para ese mismo día, ¿ya? Y el contratista le dice, se tomará en cuenta lo solicitado, etcétera, etcétera. Ahora bien, el señor supervisor se le comunica que se ha hecho un recorrido, ya está en el 30, 27, 28, 29, 30, ya ha pasado 3 días. Ya, y dice que se está iniciando con las actividades de planteo, además que la empresa realizó el alquiler de una oficina en las inmediaciones de la plaza principal. O sea, recién se ha movilizado la empresa para tener oficina. Informarle que la maestranza y el campamento de la empresa se ubicará detrás de la cancha de fútbol, etcétera, etcétera. Y acá ya le dice el supervisor que haga, bueno, el letrero de obra. Aquí también ha habido, ya el supervisor debería haber recabado el formato de letrero. Está diciendo que se va a recabar y listo. Ya, entonces aquí ya es el 3 y ha pasado. Se reitera la nota de foja 3 donde se instruye presentar cronograma. Ya, entonces el contratista le dice, se realizó muestreo de agregados del río Toco, eh, se va a llevar para sus análisis para su aprobación. O sea, se va a llevar al laboratorio a hacer análisis para que pueda aprobar. ¿Ya? Y el 6, el 27 al 6 ya ha pasado una semana, más de una semana, y recién está presentando el cronograma de ejecución. O sea, tomen en cuenta, si el plazo hubiera sido 90 días, por decir, 3 meses, perder una semana es harto. Revisando el cronograma, se hace la devolución del mismo para la corrección. Es por eso, para evitar ese tipo de idas y vueltas, tienen que elaborar los dos conjuntamente. Siéntense una mañana, una tarde, pierdan mediodía y no es pierdan, inviertan mediodía y hagan entre los dos. El 9 de nuevamente se ha realizado las correcciones y se entrega para su revisión. Mientras tanto, no se ha hecho nada en la obra. Se hace, se da inicio a las actividades del replanteo. El mismo, el 27, el 3 de noviembre decía lo mismo, se da inicio a las actividades de replanteo. Y ya es el 9 y está repitiendo lo mismo, está diciendo, se hace replanteo. ¿Ya? Y dice, se continúa con los trabajos con un frente de 5 personas. Ya pasó más de 10 días y solo tiene 5 personas. ¿Ya? Estamos a 12 y aún no ha hecho su instalación de faenas. 12 días más 27, 27, 27, 28, 29, 30. Son 12 más 4 son 17, 17 días.
perdón, 16 días. 16 días que ha pasado, 16 días que ha pasado y no ha concluido con la instalación de Binance. Entonces está diciendo, caso contrario, será sujeto de la primera llamada de atención. El supervisor está siendo un poco, a mi criterio, un poco suave. Y estamos a 17 y todavía no ha presentado los ensayos. Ya casi se han perdido 18, 17, 19, 21 días desde el inicio. Segundas de integración, el ingreso de la brigada topográfica. O sea, no está haciendo ni replanteo. Señor supervisor, está realizando, bueno, ya tiene ahí, pero se rechaza encofrado laterales de la solera. Bueno, aquí ya el 20, casi un mes ha pasado para que recién esté haciendo actividades. Y aquí en fecha 20 le dice primera llamada de atención, falta de brigada topográfica, incumplimiento de cronograma, falta de grupo, se da plazo de 24 horas para brigada. Ya encofrados metálicos, las siguientes instrucciones, entregar dosificaciones, 26. Exactamente ha pasado un mes y ya se ha perdido un mes en la obra y no hay avance. El 30, ya ha pasado más de un mes, se ha realizado inspección con el fiscal residente, la supervisión y se tiene segunda llamada de atención, incumplimiento de cronograma, frente de trabajo, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces ya estamos en 3 de diciembre y la obra, aquí el 7 de diciembre. Recién el supervisor se contradice porque fojas más adelante, ya dio reiteración y aquí dice segunda reiteración. Formaletes metálicas, ingresar vibradoras, 6 cilindros. Tercera reiteración, instrucción de ingreso de materiales, formaletas, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, hasta el 11 de diciembre con seguridad el avance de obra según lo que se ve en libro de órdenes, no ha superado ni el 5%, podríamos decir. Ahora, ¿qué pasaría si el supervisor deja pasar esto? Ya se ha comido tal vez el 50% de plazo y recién se anima a rescindir. Cuando venga una auditoría va a ver esto y va a recabar toda la documentación y también el supervisor va a tener responsabilidad. Entonces, por eso les dije y les repito, aquí el supervisor ya exagerando a las 2 semanas, bueno, son tres para emitir una intención de resolución de contrato. Tiene que haber las tres llamadas de atención, pero de la misma, por el mismo
objeto. Ejemplo, si no ha presentado cronograma, primera llamada de atención por incumplimiento de cronograma, segunda llamada de atención y tercera llamada de atención. Ahora, ¿será suficiente, digamos, iniciar una llamada de atención por no presentar cronograma? Por supuesto que no, porque el contratista puede decir, o sea, sí, no ha presentado cronograma, pero estoy en cronograma, aquí está, vengan a ver o algo por el estilo. Entonces, para iniciar una intención de resolución, el contratista debería por lo menos dar tres llamadas de atención de tres cosas relevantes donde pueda rescindirse la obra. Al inicio, señores, no es hacer daño a la empresa. Se le está diciendo ponte en regla porque las consecuencias va a ser la resolución. Y con seguridad, si da el inicio, el contratista va a tomar conciencia y va a enmendar todas las observaciones que se le ha hecho. No se va a dejar rescindir, va a ponerse en línea o en regla, como se dice. Ahora bien, si se hace al 80 al 90% y está retrasado, un retraso, señores, de 5% es muy difícil de revertir. ¿Qué dice generalmente? Bueno, me olvidaba decirles, no se rescinde contrato para los que no conocen, no se rescinde contrato así de una. Primero se da la intención de resolución de contrato. ¿Qué es lo que dice generalmente cuando se da la instalación, la intención de resolución de contrato? Que el contratista tiene 15 días hábiles para levantar todas esas observaciones. Y si no ha levantado, la resolución se sobreentiende. A veces varía, a veces es 30 días, 20 días, 25, eso de acuerdo a lo que se ha hecho en el contrato. Pero imagínense acá, si en un mes no ha avanzado ni 3% ni 5%, y en su cronograma estaba que tenía que tener un avance, por decir, del 10%, va a tener un 7%. En 15 días, en 20 días, ¿creen que va a poder revertir? Y muchas veces los supervisores dejan pasar dejan que tenga un retraso del 10% y recién o más o un 20% y recién están dando intención de resolución de contrato, ¿ya? Y la intención de resolución de contrato no es pues para liquidar a las empresas o rescindirse el contrato, y esa no debería ser la intención del supervisor. El trabajo de supervisión es velar que la obra se cumpla y generalmente entre un 5 o 8% de retraso ya deberían dar la intención de resolución de contrato, porque tal vez eso va a poder revertir la empresa. Pero si va a tener un retraso de más del 10%, muy difícil es para rescindir el contrato. O sea, por más que la empresa le ponga ganas, no va a poder nivelarse en cronograma y no queda más que rescindir. Ahora, ¿qué pasa? Pero alguien dirá, igual cuando sea 80-90% y lo mismo que nada, igual le doy la intención, igual le rescindo. Sí, pero el daño es mayor, les vuelvo a repetir. ¿Y por qué si eras supervisor no les rescindiste al inicio? ¿Por qué has esperado tanto tiempo? ¿Ya? No les queda más como recomendación, si pasa el 50, 60, 70%, como se dice vulgarmente, van a tener que bailar al ritmo de la empresa.
porque ya no es muy recomendable la resolución, a no ser realmente que la empresa sea muy mala. Pero como supervisores van a tener también responsabilidad. En cambio, si se sienten así al inicio, aquí está. Le he dado esta intención que tenía un desfase de 5 o 7% que para la empresa era fácil revertir y no lo ha hecho, por tanto se ha rescindido, listo. Pero imagínense dar una intención de resolución cuando tiene un 20%. ¿Y qué ha hecho supervisor más antes? ¿Por qué no ha emitido alertas cuando tenía un desfase de un 4 o 5% o 6? Espero que me hayan entendido. Continuamos entonces. Entonces, todo eso se va a ver en el libro de órdenes. Las planillas de avance de obra ya les había mostrado más o menos cómo es una planilla, cómo están los cómputos métricos, cuál es el índice. Pero aquí algo más de aporte que tiene que tener un reporte actualizado del estado y avance de obra. Es una planilla que autoriza el pago hacia la empresa una vez que firma el contratista, el supervisor y el fiscal de obra. Después es remitida a la entidad correspondiente para los trámites y el pago de planilla. Aquí hay otra situación, por favor, que quiero hacer énfasis y los que tienen empresa me van a dar la razón. Lamentablemente ahora el pago de planillas es una vergüenza por muchas instituciones del Estado y alcaldías. Demoran meses. Ya en la alcaldía de Cochabamba ayer vi una noticia donde hacían las empresas una marcha o algo por el estilo donde se les debe más de 2 años. Imagínense que les paguen de aquí a un mes ese dinero que les debían pagar hace 2 años. Ya no vale lo mismo, tal vez va a valer la mitad. Y el daño que les han hecho a las empresas. Muchas veces, muchos supervisores fiscales dicen, "Uf, a la empresa se le ha dado toda la ayuda correspondiente. Inmediatamente me ha presentado su planilla. Al día siguiente yo lo he mandado. Entonces, no pueden decir que yo no estoy apoyando a la empresa. Y posiblemente tengas razón, está apoyando a la empresa porque es ágil en el despacho de planillas. Por tanto, la empresa está retrasada y no ha hecho y pues le voy a rescindir o algo por el estilo. Cuando son conscientes de que a las empresas les deben 3 o 4 planillas. Díganme. Y hay otros, pucha, yo llamo un poco sinvergüenzas y hay gente que dice, al menos en este momento, la empresa tiene que tener pues plata para terminar el proyecto, si no, ¿para qué se ha presentado? Obviamente, si la situación fuera otra, la situación económica y social del país fuera otro, perfecto, le doy toda la razón. Mínimo, las empresas deberían tener entre un 30 a 50% de capital del monto del proyecto para ejecutar una obra. Pero dada la situación, ejemplo,
solo una obra que sea de puro hormigón, donde antes el fierro costaba $700 la tonelada y ahora creo que están por arriba de los $1.500, o sea, el doble, y que todavía a la empresa le deban dos o tres planillas. Con seguridad la empresa no va a tener ni por el muy mucho capital que haya tenido, solo al comprar ese fierro al doble o tal vez al 50% más, ya se le ha acabado el capital que tenía. Y ahora el famoso decreto que ha lanzado el gobierno, que creo que ha sido un saludo a la bandera, porque nosotros hemos presentado para que en el fierro nos compensen y nos han rechazado, que no. Al parecer simplemente ha sido algún show político, no sé. Ha habido una ampliación hasta octubre. Vamos a intentar nuevamente y a ver qué nos dicen. O con el tema del diésel. La empresa ya sabrá pues, de dónde conseguir diésel. Esa es su responsabilidad. Pucha, personalmente me da mucha rabia y mucha pena de profesionales que digan eso. Está bien una persona que no tiene educación, no es profesional y no sabe, pero de un ingeniero, eso ya es una barbaridad. Y yo tengo personas, un supervisor y un fiscal que dicen eso. Continuamos. Contratos modificatorios, órdenes de cambio, órdenes de trabajo. ¿Qué es un contrato modificatorio? Es un documento plenamente técnico, plenamente justificado, que permite el incremento o decremento de volumen, de monto, plazo estipulados en contrato. La orden de cambio, documento técnico que permite el incremento o decremento de volúmenes, monto o plazo estipulados en el contrato orden de trabajo, también un documento técnico que permite la readecuación de actividades y volúmenes de obra. La ampliación de plazo es un documento técnico que permite la readecuación del plazo de la obra. Control de laboratorio y ensayos en situ. Bueno, obviamente se tiene que hacer los laboratorios, los ensayos correspondientes, el- los controles topográficos para proyectos de saneamiento, la preparación de los planos as-built conforme a lo que se han ejecutado la obra. Recepción provisional y definitiva de las obras es bueno, previo a la recepción provisional se tiene que inspeccionar que los trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones y planos y esta revisión se debe hacer en lo posible con funcionarios de la entidad y si se puede con funcionarios del financiador para ver que existan, si es que hay observaciones y se las plasme en el documento de la recepción provisional. ¿Ya? Por si acaso, en una recepción provisional no puede haber anotaciones como complementar la llave de paso o eh, complementar la tapa de la cámara. La palabra complementar refiere a que no se ha hecho. Por tanto, si no se ha hecho, no podría recepcionarse la obra.
tengan mucho cuidado, porque o sea, tengan mucho cuidado al escribir, porque después van a venir observaciones de auditoría. O sea, pueda que haya estado ahí la llave de paso y haya tenido, no sé, algún goteo, pero no pongan la palabra complementar. ¿Por qué? Porque el auditor va a decir, usted ha recepcionado una obra que no estaba terminada. Pongan cambiar la llave de paso de la cámara 5, etcétera, etcétera. O sea, para la recepción provisional se sobreentiende que todo ya está hecho. He visto recepciones provisionales que decía eh, eh, completar el tendido de tubería de 20 metros o 50 metros de longitud. Auditoría les va a echar responsabilidades porque va a decir, señor, usted ha recepcionado una obra que no estaba concluida, por tanto, la empresa ya debería tener multas y, y se lo van a calcular. Debería tener, no sé, estos 35 o 40 metros de tubería con una cuadrilla se, se tarda, no sé, una semana, 2 semanas, por tanto, debería tener 15 días de multa. Viendo la fórmula de contrato es tanto y usted ha hecho un daño económico de tanto y tiene que responder. ¿Quién va a ser el responsable? El supervisor. Obviamente van a detectar responsabilidad compartida, pero evítense ese tipo de situaciones. En síntesis, que la recepción provisional o las observaciones de la recepción provisional no denote que falta cosas en la obra. Después de la recepción provisional de acuerdo a contrato, se tiene 90 o hasta 180 días para la recepción definitiva. Ya entonces la recepción definitiva implica la aceptación final de la obra y la aceptación de la obra. Ahora bien, muchas empresas se hacen, bueno, se toman el tiempo entre la provisional y definitiva y dicen, y entran una semana a la definitiva a arreglar todas las observaciones. Eso como supervisores no deben permitir. Está bien que después de la recepción provisional la empresa descanse tal vez una semana, ya o exagerando 10 días, que se tomen su descanso, pero después de 10 días en el menor tiempo posible tiene que entrar la empresa a reparar todas las observaciones que tenía en la recepción provisional. ¿Por qué? Para precisamente si es 90 días, tenga por lo menos unos 60 días de periodo de prueba más para ver que no tenga ninguna contingencia. Fiscalización de proyectos de saneamiento básico. ¿Cuál es el rol o el objetivo de la fiscalización? ¿Ya? Es garantizar la correcta utilización de los recursos que maneja la entidad contratante y están destinados a los proyectos de inversión con el fin de cumplir las metas para que el cual se han hecho los proyectos, velando siempre que exista muy buena supervisión, muy buena construcción y se encuadren en la eficiencia, efectividad, calidad y excelencia de las obras.
tiene que garantizar que las actividades planificadas entre supervisión y constructora se lleven de término exitoso y acorde a los establecidos. Precisar los niveles de participación en el desarrollo de los trabajos. eh, Verificar el cumplimiento de los participantes involucrados, verificar la aplicación efectiva de los convenios y contratos. ¿Ya? Muchos creen que el trabajo de la fiscalización es casi nada comparado con la supervisión y con la construcción. No es tanto así. Si bien el trabajo más estresante es el de el del contratista o el director de obra, eso no quiere decir que el fiscal de obra esté tranquilo. El fiscal de obra tiene la responsabilidad que los recursos y las metas que están en la institución se cumplan. Y hay muchas veces que se tiene que arriesgar algunas cosas. Tener conocimiento detallado del desarrollo de los proyectos en cuanto al cumplimiento de los trabajos o las dificultades y modificaciones, con los pliegos y las modalidades de ejecución que sean acordadas. Las funciones del fiscal van a incluir el control de servicios de la supervisión de la construcción mediante la fiscalización en el área institucional, técnico, metodología y de inversión. Tiene que hacer unas visitas a campo con los responsables de obra. El fiscal generalmente, mínimamente debería hacer 3 visitas. ¿Ya? No más de 5 visitas a campo. Obviamente, si hay problemas, tiene que ir más seguido. Pero cuando está la obra relativamente normal, entre 3 y 5 visitas es suficiente. Coordinación y control con la supervisión y la entidad contratante para que se garantice la ejecución de las obras, el cumplimiento de plazos, cumplimiento de especificaciones, hacer un seguimiento a los recursos, los anticipos, etcétera, etcétera. Mantener informado al contratante del desarrollo y avance de la obra. También el fiscal tiene que realizar el control técnico de inversión en lo institucional, administrativo, legal y social. Visitas a la obra, ya había dicho, con fines de fiscalización. Bueno, tendrá que ir con el supervisor al inicio, a mediados y casi al final de la obra. Tal vez unas 2 visitas más si es normal, pero si hay problemas, tiene que ir bastante a campo, bastante a campo. Tendrá que velar que todas las instancias participantes cumplan los compromisos, convenios, obligaciones, tanto en el ámbito técnico y administrativo. En el técnico, que la calidad de la obra esté controlada adecuadamente por el supervisor, ya tendrá que controlarlo al supervisor que vaya a obra y que el supervisor haga el trabajo, pues, para el cual ha sido encomendado. Velará el avance efectivo de la obra, que esté con el cronograma propuesto y además eh, que las soluciones técnicas a problemas que se presentan sean las más adecuadas y se cumplan de acuerdo a lo acordado o a lo autorizado. ¿Ya? En el proceso de avance de obra, bueno, va a procesar las planillas. El fiscal ya no tiene que revisar los cómputos métricos, mediciones, o sea, eso ya es trabajo del supervisor. Pero sí va a revisar que todos los documentos de las planillas estén correctamente. ¿Ya? Que esté libro de órdenes llenado, que exista pruebas de laboratorio y todas las cosas, que el cronograma esté
tanto físico esté con acorde a la obra, que las órdenes de cambio estén detalladas en los documentos y cualquier otro documento adicional. ¿Ya? Además va a ser el nexo para qué? Para procesar las planillas de avance de obra para el pago correspondiente. ¿Ya? Con la autorización del fiscal, la planilla se va a remitir a la entidad contratante para proceder al pago correspondiente. Ahora bien, en proyectos de saneamiento se necesitan principalmente cuando es agua y alcantarillado, vamos a ver los tipos de ensayos. Existen los ensayos de presión de la tubería. Para agua potable se ponen ensayos a presión. Eh, se describe, bueno, eh, la presión de tubería de agua se tiene que hacer con una presión, a ver, eh, aquí hay un poco de falta de criterio de algunos profesionales. Cuando se hace un ensayo de presión de agua en tubería, en un sistema de agua potable, generalmente a personas sin conocimiento dicen la prueba hidráulica se deberá realizar con dos veces o no dos veces, 1,5 veces la presión nominal de la tubería. Y listo. Supongamos que la presión de diseño, o sea, de proyecto, sea 40 metros columna de agua, ¿ya? Y se ha usado una tubería clase 6, que quiere decir que la tubería clase 6 aguanta 60 metros columna de agua. Esa es la presión nominal, ¿ya? Y en la especificación alguien puso que el ensayo de presión deberá realizarse 1,5 veces la presión nominal, es decir, 90 metros de columna de agua. Ahora, ¿eso estará bien? No, señores. Si la presión de trabajo de la tubería es 40 y la presión nominal es 60, o sea, lo máximo que se tendrá que hacer es eh, con una presión de 60 metros columna de agua. Si hacen un ensayo con 90 metros columna de agua, están haciendo sobre trabajar a la tubería. O sea, por más de que el fabricante diga, eh, puede soportar 1,5 veces más la presión nominal. Evidentemente va a soportar, pero eso no quiere decir pues durante mucho tiempo, es en ocasiones. Entonces, tengan mucho cuidado en eso. El supervisor es la persona está autorizada para decidir a qué presión de tubería va a ser. Para la presión de agua se va a necesitar una bomba hidráulica a presión, un reservorio, una llave de paso, válvulas de tensión, válvulas de aire, dos manómetros, dos tapones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se va a hacer esto, lo vamos a ver rápidamente, por favor. Esto se va a hacer en tramos para tuberías hasta de 4 pulgadas, no más de 400 metros por 4 horas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se puede hacer ensayos con 600, 1,000 metros de tubería? Por supuesto que sí se puede. Podrías hacer, pero no te va a alcanzar el tiempo en el día para hacerlo. ¿Por qué? Imagínense una tubería de 4 pulgadas con 1,000 metros de longitud, llenar solo la tubería te va a tomar más de mediodía. Te va a tomar más de mediodía. Y si no te da la presión, ubicar dónde ha sido el error, dónde está escapando agua, igual como es un tramo largo, es un poco complicado. Por eso es mejor hacer en tramos de 400 metros. ¿Ya? Y la aguja del manómetro no debería bajar
más de un 5%. Si baja más de un 5% en esa, el tramo es rechazado. Ahora, si baja un 5%, bueno, se puede restituir la presión. Y ahí, en teoría, no debería bajar más de un 5% de la presión. eh, Desinfección de las tuberías antes de hacer, de entregar la obra, se tiene que hacer una desinfección con cloro residual a las 24 o 48 horas, según el caso amerite, y debe ser con un desinfectante de al menos 10 miligramos por litro. Densidades de arena en cono se usa el cono de arena, o se usa también un densímetro nuclear de acuerdo a lo que se tenga para hacer largos ensayos de compactación. ¿Ya? Esto, véanlo por favor en las diapositivas que les estoy entregando. Aquí está detallado cómo se va a hacer un ensayo. El objetivo del curso simplemente es mostrar que existen este tipo de ensayos, y si quieren ir más a detalle, vean las diapositivas que está aquí bien explicadito cómo se va a hacer. El globo de hule, personalmente no he visto utilizar un globo de hule. Sí he visto utilizar un densímetro nuclear que previamente se tiene que calibrar. ¿No? ¿Qué problemas frecuentes hay en la supervisión y fiscalización de proyectos de saneamiento básico? Esto es muy importante, ¿ya? Y vamos a ir nuevamente a lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Ya habíamos dicho que la instalación de faenas deben estar ya para el inicio de la obra en lo posible. Deben ser estructuras cómodas, o sea, tanto para los obreros como para el personal técnico, ¿ya? El replanteo general, ¿ya? Una vez hecho el replanteo, esto es muy importante. Se debe verificar que no exista redes de gas, líneas de gas eléctrica, fibras ópticas, eh, eh, o conexiones telefónicas. ¿Para qué? Para que al excavar no se dañe, principalmente las líneas de gas, porque puede provocar accidentes. Cuando estén haciendo trabajos en áreas urbanas, eso es lo primero que tiene que hacer el supervisor, conjuntamente el fiscal, para decir al contratista: contratista, cuidado, ten cuidado, aquí hay una línea de gas, aquí hay una tubería que está pasando de agua, de alcantarillado, eh, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, recién ahí se hace las excavaciones. Ahora bien, en proyectos, en proyectos de ampliación de sistemas de agua, tengan mucho cuidado. A mí me ha pasado algo que eh, me ha causado dolores de cabeza y me ha enseñado a la vez lecciones de vida. Resulta que yo me adjudico una supervisión de una ampliación de sistema de agua en Cochabamba, en Cucheri, en el kilómetro 8, 7, 8 creo, de la avenida Blanco Galindo entrando, donde el proyecto era facilito, sencillito. Era ampliación de, creo que, no más de 3 kilómetros de red, ¿ya? Y hacer, obviamente, con las válvulas, cámaras, todo eso, y hacer, perforar un pozo, porque no tenían fuente de agua.
y había ya un sistema de agua existente. Además, el proyecto decía que el sistema de agua existente era nuevo y que nunca había funcionado. Ya, y como decía nuevo, bueno, si es nuevo y nunca ha funcionado, simplemente es conectar, era el pozo, conectar a la red existente y después de la red existente conectar a la ampliación y hacer las acometidas domiciliarias más. Nada del otro mundo, creo que el plazo era 90 días o menos, o sea, era rápido. Y se hizo así, pues, una obra entre comillas normal, sin mayores contratiempos. Y listo, ya está en el plazo previsto. Era fácil. Se perfora el pozo, se ha encontrado agua, se ha instalado hidropulmón y se ha conectado la red nueva a la red existente, se ha conectado la red existente al pozo. Listo, ya va a ser la recepción provisional, haremos la prueba. Perfecto. Se hace la prueba, se llena el hidropulmón y se abre la llave. Listo. Pasa 20 segundos y el manómetro del hidropulmón, ¡pum!, a cero. Eso que decía que había una fuga. ¿Ya? Vamos a verificar y evidentemente una fuga. En la tubería que hemos instalado con proyecto, no. En la red existente que en teoría era nueva. ¿Ok? Pucha, no, el contratista dice esto no he hecho, no es mi responsabilidad y tenía toda la razón, pero dijo, "Ah, al final están aquí mis plomeros, tengo la tubería, no hay problema, yo lo reparo. Listo, lo repara, tarda 2 horas, nos dio tiempo para hacer de nuevo la prueba, otros 30 segundos y de nuevo, ¡ping!, el manómetro se baja. ¿Qué pasó, contratista? No has debido reparar bien. Vamos donde reparó el contratista, no tenía nada, estaba bien. Más allá, otra fuga de agua en la red existente que era nueva. Ok, ya lo voy a reparar, lo repara para el día siguiente y de nuevo otra fuga. Uf, ya esta vez más contratista esto porque ya no quería ser el contratista y con justa razón. Al final, de nuevo otra fuga. Y eso ha visto la gente. Entonces se nos viene la gente y dice, como la gente no sabe cuál es nuevo, cuál era existente, para la gente el proyecto que habíamos hecho estaba en una total porquería. Uy, nos hicieron un lío tremendo. ¿Ya? Fueron a la institución, a todo lado, pucha, nos trataron mal y al final en una reunión se les explicó que esas fugas no era del proyecto que realizamos, sino era de lo que ellos tenían. ¿Y qué pasó? Ahí recién nos enteramos que no había hecho una empresa. Se habían comprado el tubo y se habían contratado, no sé, a un albañil, a un plomero y habían hecho así la conexión. Y lo había hecho mal. Entonces ahí recién quedamos que los beneficiarios iban a correr con los gastos de reparación de la tubería, de su tubería que nueva que tenía. No les miento, se ha tardado un mes en reparar, no sé, unos 20 o 25 o más que ha habido. Totalmente arruinada esa tubería. Han reparado, recién hemos hecho nosotros la prueba hidráulica, obviamente, no la prueba hidráulica, perdón, el- hemos soltado ya con el manómetro y ha habido dos fugas en dos acometidas que lo han reparado
y después hemos procedido recién a hacer la recepción provisional. Moraleja, ¿ya? Cuando tengan este tipo cuando evalúen este tipo de proyectos, mínimamente, hoy, obviamente no van a hacer la prueba a todo, pero hagan la prueba de uno o dos puntos de la red existente. Además, pongan en presupuesto pruebas hidráulicas para la red existente, para que no se lleven este tipo de sorpresas, porque ese tipo de problemas se presenta en la obra. La señalización de obra, eh, es algo muy importante. Fíjense, en las fotografías no está señalizado, puede ocurrir accidentes. Acá, por ejemplo, está recontra señalizado, muy bien señalizado, y tienen que poner en el proyecto las medidas de mitigación ambiental. ¿Cuánto es el presupuesto? Generalmente no pasa del 5%. ¿Cuánto debería ser? Debería ser entre un 5 y 10%. El replanteo de zanjas, ¿ya? La excavación de zanjas, otro problema acá. Para los que tienen empresa y generalmente se van a presentar a una licitación de alcantarillado sanitario, mínimamente vayan a ver el lugar de dónde es la obra y averigüen dónde está el nivel freático y vean qué tipo de terreno es. ¿Por qué? Porque muchas veces arena con nivel freático, la empresa va a perder dinero. ¿Por qué? Porque las zanjas al excavar se van a abrir de esta manera y el supervisor les va a pagar solo el ancho y el alto que está establecido en los planos y en proyecto y lo que dice en las especificaciones. ¿Ya? Entonces tengan mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Y prevean entibados, porque después se tienen accidentes con pérdidas de vidas humanas. Acá, por ejemplo, con la excavación prácticamente ya está el ancho de la calle. Entonces prevean entibados. Las recomendaciones eh, de cama de arena, hacer el tendido de tubería tendido de tubería con que esté bien alineado, el relleno seleccionado, relleno común. La compactación es muy importante para evitar cualquier tipo después de contingencia como este que vemos en la fotografía, donde vemos que un camión, obviamente por una zanja mal compactada, ha tenido un accidente. Hacer los ensayos de densidades en campo, ya les había dicho, y principalmente esto, las fugas en las redes. Ya para eso hay que hacer la prueba hidráulica, ya les había dicho, prueba hidráulica no mayores a tramos de 400 metros, en lo posible con la presión nominal de la tubería. Algo más, algo muy importante que me olvidaba decir. eh, Existe, bueno, ya no son pocas empresas, pero existen empresas que muchas veces acceden a información privilegiada y ponen a propósito tal vez precios unitarios en algunos ítems altos y en otros ítems bajos. Generalmente ven ellos en los ítems donde puede haber ampliación, contratos modificatorios, ponen precios unitarios altos. Entonces, cuando hay una ampliación
y se requiere mayor longitud y, y si la empresa tiene precio unitario alto, bueno, la obra se puede incrementar. Ya no podemos cohibir al contratista porque se ha adjudicado con ese monto, pero en lo posible los supervisores tendrían que detectar eso y ver más o menos la manera de mitigar. Alguna vez en un proyecto que yo evalué y no me ha alcanzado para ir a la obra a ver, había pasos de quebrada eh, de más por decir, había pasos de quebrada de 20 metros, 5 en proyecto, y resulta que no eran 5 eran 10 y pasos de quebrada de 50 metros que había 2 y se incrementó a 5 y pasos de quebrada de 100 que no era uno era 2 y así por el estilo. Y la empresa tenía muy buenos precios unitarios. Por decir, si un paso de quebrada de 50 metros costaba 50.000 bolivianos, la empresa tenía eh, unos 100.000 bolivianos o 120.000 o 150.000. Entonces, como había más pasos de quebrada, se tenía que hacer un contrato modificatorio. Y se hizo, pero después vinieron y eh, el supervisor dijo, bueno, aquí está el contrato modificatorio y hay un incremento de 900.000. Y como fiscal, obviamente, sí le corresponde, tal vez dirán, si había un paso de quebrada de 50 que su precio era 120.000 en ese entonces, que era harto, entonces ahora hay dos más, va a ser 240.000 adicionales y etcétera, etcétera, cuando el paso de quebrada costaba 50.000, por decir. Entonces el supervisor dijo, ¿y vos vas a probar esto? Y el supervisor muy pancho dijo, sí, porque así se ha adjudicado y ¿qué puedo yo hacer? O sea, el supervisor no le interesó en ningún momento la cuestión económica del proyecto. Y la empresa también vino un poco prepotente y si no me aprueban, no hay problema, yo rescindo el contrato, listo, ya, ok. Si rescindimos, rescindimos. Entonces fuimos a campo a verificar y efectivamente, o sea, tenían que incrementarse más pasos de quebrada. Entonces, cuando medimos el paso de quebrada de 50 no era de 50 era de 49 metros. Por tanto, al contratista se le dijo, señor contratista, ok, evidentemente vamos a incrementar, pero ninguno de tus pasos de quebrada de proyecto tienen esta longitud, por tanto, hacemos nuevo precio unitario de todos los pasos de quebrada y listo. Y se hizo precios unitarios actuales y en vez de haber un incremento de 900.000, el contratista salía un poco a pérdida, salía un poco a pérdida eh, perdón, salía un poco a pérdida con menos 100.000. Al final, o sea, se hizo una negociación y se quedó que se tenía que hacer nuevos precios unitarios para los nuevos pasos de quebrada y entramos en proyecto. O sea, es simple negociación, digamos. Entonces, tienen que ver esas cosas, pero en lo posible, por favor, o sea, jamás perjudiquen económicamente al contratista. Sean lo más ecuánimes y correctos posibles. ¿Ya? Entonces vamos a quedar acá, vamos a hablar más un poco de esto en la clase interactuada que tengamos y nos vemos pues en la clase interactuada. Mientras tanto, eh, gracias por su atención y que tengan buen resto de jornada. Hasta, hasta una siguiente oportunidad.